efectivamente somos nostálgicos. Entiendo que la nostalgia es un sentimiento noble, que naturalmente, si se distorsiona, si no cumple su finalidad primaria, puede paralizar la acción. Pero la nostalgia en sí misma es... de la historia de mi patria, de vuestra patria, españoles, de la madre patria de los chilenos, sino que también se refiere a Chile. Yo visité Chile hace exactamente las mismas fechas de ahora hace 18 años. Y desde entonces, y quizá desde antes de conocer Chile, yo tengo nostalgia profunda de este país. Para recordarme a Chile tenía desde allá, 1950, una bandera de Chile sobre la mesa de mi despacho. Esa bandera me la obsequió un amigo verdadero. Y la amistad se manifiesta cuando, no obstante el transcurso del tiempo, no solo se conserva intacta, sino que se incrementa y se fortalece. Y aquella bandera de Chile en 1950, cuando yo aún no había estado en Chile, me la regaló ese gran chileno, ese gran amigo, ese gran notario que se llama Rafael Zaldívar. Y hace 18 años, lo que entonces para mí era solamente una bandera, era un símbolo, se convirtió, pisando la tierra y conociendo a sus gentes, en una realidad. Y aun cuando os parezca mentira, os diré que esa nostalgia de Chile, esa querencia de Chile, ese amor a Chile, se va repitiendo en una especie de sueños cíclicos. De vez en cuando yo sueño con Chile, que llego a Chile, que voy buscando a los amigos de entonces, que son los amigos de siempre, y lo que ocurre en los sueños es el drama de que no se encuentran los amigos. Los va uno a visitar a su casa y se ausentaron el día anterior. Es como una persecución para encontrarlos, para abrazarlos, para hablar con ellos, para cambiar impresiones. Y no están. Y cuando uno se despierta, es lógico, no los encuentra, porque uno no está en Chile más que en sueños. Está uno en España. Hubo una gran ocasión en la que yo tuve oportunidad de decir a Chile que tenía nostalgia de Chile, querencia de Chile y amor a Chile. Cuando las amistades prueban que son realmente amistades entre los hombres, entre las familias y entre los pueblos, es en los instantes de sufrimiento y de desgracia. Y Chile tuvo un momento de desgracia nacional cuando aquellos últimos famosos terribles terremotos. Y me ocupo entonces el honor de encauzar y canalizar la ayuda de España a Chile. Y aquí llegaron aviones con medicamentos, y con vestidos, y con mantas, y con carpas para aquellos que se habían quedado sin casa, sin habitación y sin hogar. E hicimos una gran lotería nacional para recaudar fondos y un festival de folclore hispanoamericano en el Palacio de los Deportes de Madrid. Allí estuvo presente el embajador para recoger el homenaje y el cariño del pueblo español. Y aquí vine entonces a traer la cantidad importante recaudada para los chilenos menesterosos y damnificados de entonces. Y entre esas muestras de gratitud que un pueblo sabe dar a otro, que unos hombres saben dar a otro, entonces Chile me otorgó uno de los honores de que puedo enorgullecerme, la Gran Cruz de O'Higgins, vuestro prócer y vuestro héroe nacional. De entonces aquí han pasado muchas cosas, en Chile y en España, porque el agua del río sigue caminando, porque la brisa sigue soplando en cada otoño, y en España y en Chile han pasado muchas cosas.
Y vuelvo a un Chile totalmente distinto, a un Chile que estuvo a punto de naufragar, porque el enemigo, que es el mismo en todas partes, que observa y cavilda y penetra, influye y socava y divide y trocea y trata y pretende dominar, ese enemigo había hecho su presa sobre Chile. Y yo vengo al Chile recuperado, y recuperado por la espada y por el gesto de un hombre que ya excede en cuanto a su prestigio las propias fronteras de Chile, del general Augusto Pinochet. Augusto Pinochet. Y conste que en mis palabras no hay más que respeto, un respeto apasionadamente objetivo, permitidme la paradoja, y nunca adulación, porque jamás fui adulador en mi patria de Francisco Franco, como podría serlo de Augusto Pinochet. No olvidéis nunca, permitidme el inciso, que los aduladores de ayer son los hipercríticos y los traidores en la España de hoy. Esa objetiva y apasionada frialdad en el juicio, porque fue la espada y el gesto, porque Augusto Pinochet no fue el militar del pronunciamiento clásico del siglo XIX. Quien lo entienda así, a la altura del año que vivimos, está radicalmente equivocado. Él evidentemente tuvo un gesto, pero con ese gesto no hizo otra cosa que personificar y capitalizar un profundo sentimiento nacional, la conciencia herida del pueblo de Chile, que no se resignaba a morir, que no quería entregarse sin la lucha. Porque Chile es un pueblo bravo, y yo le recordaba en la visita excepcional de esta mañana del presidente. Yo entonces no sabía si Chile caería o no por ese cauce aceitado de la vía chilena al socialismo en la esclavitud marxista. No lo sabía. Pero sí sabía una cosa, que el pueblo chileno no se entregaría sin combatir y sin luchar. Porque este, como el español, es un pueblo bravo, un pueblo que sabe reaccionar varonilmente y gallardamente contra el peligro, y sabe gallardamente y varonilmente oponerse a él, aun cuando le cueste el tremendo sacrificio de la sangre y de la cruz personal y de la cruz nacional. Vengo a Chile del soldado de los soldados, y permitidme, hay aquí muchas mujeres, al Chile de las mujeres. Porque los soldados, evidentemente, en última instancia, son los que salvan una patria y una civilización, según la famosa frase de Spengler. En última instancia es un pelotón de soldados el que salva la civilización. Pero quienes crearon el ambiente, quienes prepararon el clima, quienes no se dejaron aplastar por la propaganda, ni por el miedo, ni por el temor, fueron las mujeres chilenas. Y yo quiero, como español y como caballero, rendir aquí públicamente, en este círculo español, un homenaje a esa valerosa mujer de Chile que salvó a su patria de las garras del comunismo. Pero no podemos olvidar que la paz empieza nunca. La vida es milicia y lo será mientras el hombre peregrine en el tiempo y en el espacio, mientras el hombre siga su itinerario terrenal. La vida es milicia y no podemos dormirnos en las delicias de una paz conseguida, pero que hay que vigilar y combatir para mantenerla. La civilización y la paz exigen un esfuerzo diario, una consagración permanente, una suave pero tenaz
vigilancia para salvaguardarla y para hacer que permanezca. Por eso, la lección de España, esta dramática lección de España, la España convulsa que a vosotros, españolas y españoles, os llena de angustia y de congoja. Esta España en trance de deshacerse y de perecer. Esta España que puede ser, sin ser España, porque ya ni siquiera le convendría el nombre, una España roja y rota, que habría dejado de ser España. Porque la paz no empieza nunca. Porque la paz hay que salvaguardarla, vigilando cada día, para mantenerla y para conservarla. Y no creáis que la nación chilena, a pesar de las mujeres de Chile, a pesar de los soldados de Chile, a pesar del gesto y el talante y la espada de un hombre generoso y de un gran patriota que se llama Augusto Pinochet, está asegurada para siempre por la sencilla razón de que hubiese un 11 de septiembre de 1973 o un plebiscito de apoyo el 4 de enero de 1978. No podríais dormiros, ni los chilenos, ni los españoles que viven en Chile, ni los hijos de los españoles que son chilenos, en la paz lograda con ese gesto y con ese plebiscito. El enemigo está naturalmente al acecho. Ha trasladado, porque no cree en lo sobrenatural, lo eterno al tiempo. Y sabe aguardar y esperar, y encaja las derrotas, y cambia de táctica, y aprovecha todas las debilidades de los hombres, y todas sus rencillas, y todas sus apetencias, y todas sus ambiciones. Todo lo aprovecha. No desperdicia absolutamente nada. Tiene un perfecto conocimiento de la psicología del hombre, porque no en balde el marxismo trata de apoderarse del corazón de ese hombre. Y eso es fundamentalmente el comunismo. Invierte totalmente la concepción y el destino del hombre tal y como lo ha concebido una civilización en lo temporal que ha estado inspirada en el Evangelio. Por eso, mis palabras de hoy van dirigidas exactamente a aquellos a los cuales se dirigía Prat, el gran chileno, cuando afirmaba: me dirijo a los hombres y a las mujeres de Chile que quieren construir una patria en justicia y en libertad. Y me dirijo a los hombres y a las mujeres de Chile exactamente con las mismas palabras de un gran chileno de nuestros días, Mario Arnero. Ha llegado para el nacionalismo de Chile 2 horas. La hora de su definición y la hora de su decisión. La hora de su definición, que quiere decir tanto como elaborar un esquema de doctrina, de ideas y de principios básicos y fundamentales de ese nacionalismo. Y la hora de su decisión, porque aun elaboradas esas ideas, esa doctrina y ese principio no basta. Hace falta una voluntad decidida, enérgica y varonil de poner esas ideas en ejercicio. El propio Pinochet, presidente de la República, que, como es lógico, no desconoce ese acecho del enemigo, que es un enemigo único, pero de 2 cabezas, ha dicho una frase que llegó a España y que yo aquí os repito: nos hemos propuesto metas y no plazos. Y todo el tesoro del quehacer político del tiempo presente para el nacionalismo chileno, para el régimen nacido del 11 de septiembre de 1973, es no dejarse presionar ni por dentro ni por fuera, y por consiguiente mantener el principio bien proclamado de que nos hemos propuesto metas y no plazos.
consiste en no variar esas metas, en no cambiar esas metas, en no tergiversar esas metas, en no falsificar esas metas del pensamiento nacionalista y en no apurar precipitadamente por las presiones los plazos que la prudencia política aconsejan para lograrlos. Y ahora comprenderéis la razón de esta conferencia, que se titula La experiencia política de España. De la España de hoy, de la España que palpita, de la España que se angustia, de la España que se acongoja, de la España convulsa, que crepita cada día con el horror de la sangre de cada asesinato, con el horror del paro que va creciendo, de la economía que se hunde, de las panteras que descajan la unidad nacional, que se pasean triunfadoras y desafiantes por las calles de nuestros pueblos. Esa lección de España, yo quiero ofrecerla con mi palabra modesta a vosotros, a los hombres y a las mujeres de Chile, a los chilenos, a los españoles de Chile y a los chilenos hijos de españoles. Porque los que tenemos un sentido providencialista de la historia sabemos que, entre otras cosas, estas experiencias no se brindan solo a los pueblos que las sufren, sino que la providencia quiere que las aprendan y reflexionen sobre ellas, y las estudien y saquen para sí mismos las consecuencias necesarias a los otros pueblos. Y bienvenida sería la experiencia española con todo su drama si un país hermano y fraterno como Chile escarmentase y aprendiese, aun cuando sea duro para nosotros, en cabeza ajena, aun cuando esa cabeza ajena sea precisamente España. Porque España también supo sacar fuerzas de flaqueza, porque España también estaba invadida por el ejército invisible de la corrupción ideológica y de la corrupción moral, porque España también estuvo a punto de resquebrajarse y de enrojecerse, y las Fuerzas Armadas y el pueblo con ellas, no tampoco en un pronunciamiento militar del siglo XIX, sino en un alzamiento nacional, frase con la que ese alzamiento ha sido conocido en todo el mundo, se puso en pie para evitar que España arrojase a España de España y para lograr que España volviese a reencontrarse a sí misma. Y fue una inversión de sacrificio, de dolor y de sangre. Y fue el alma nacional movilizando todas nuestras posibilidades, a pesar de la pobreza y la miseria de tantos años de liberalismo decadente y pertinaz. Pero cuando un pueblo conserva su alma, aun cuando esté disminuido, aun cuando esté ocupada su tierra, aun cuando sus hombres se reduzcan simplemente a un puñado de patriotas, esa España al conjuro de la idea y del espíritu vuelve a tomar cuerpo y vuelve a encarnarse y a rehacerse. Y España demostró su tremenda vitalidad histórica, su deseo de permanecer en el futuro, de continuar desempeñando un papel en el tiempo y en el espacio, no solo cuando aquella guerra concluyó con la victoria, no solo cuando Francisco Franco pudo decir con alegría y júbilo y gozo, ocupadas las últimas posiciones del enemigo, la guerra ha terminado. No. España, el pueblo español, se aglutinó, se compactó, se solidificó, se apiñó en torno al hombre que representaba el espíritu de nuestro pueblo, la conciencia nacional de nuestra patria, cuando los enemigos de siempre y los de entonces decidieron que España poco menos que había combatido en las filas de las potencias derrotadas. Vino el cerco del odio y el cerco del hambre, y se retiraron los embajadores, y nos redujeron a la miseria y al pan de
Y España sobrevivió, porque los pueblos no perecen por ser pobres, sino simplemente por ser viles. Y España jamás entendió de vileza y supo, venciendo obstáculos, dificultades, haciendo sacrificios sin cuento, como los de la guerra, compactarse, solidificarse y apiñarse entonces junto a la figura del general Franco. Y se marcharon los embajadores y nos despreciaron, y España aguantó con dignidad, con hidalguía, con nobleza, con caballerosidad. ¿Cómo reaccionan los pueblos caballerosos y hidalgos? No tuvimos que ir a mendigar a ninguna cancillería extranjera, a ponernos de rodillas delante de los vencedores, pidiendo una limosna de pan o una limosna de petróleo. Y entonces fue cuando los que nos cercaban, los que nos boicoteaban, los que nos reducían al hambre se dieron cuenta de que a España así de frente, como a nuestros pueblos, a todos nuestros pueblos de este mundo hispánico, de frente, no se les puede vencer y no se les puede derrotar. Y los embajadores volvieron a pisar los umbrales del Palacio de Oriente. Y Franco, esperando como aprendió en África a la puerta de su chabola, los recibió con una sonrisa, que era un tiempo de dignidad, de victoria y de indiferencia. Así es como los pueblos ganan las grandes batallas. Así es como las juventudes entienden las supremas razones de una guerra y de un combate, como fueron el combate y la guerra de España. Luego, ya lo sabéis, casi 40 años de paz. Pero una paz protegida solamente por una espada. Y la paz del paternalismo, como tantas veces se ha dicho, sino la paz que fue obra de la justicia, opus justicia y paz. Porque en España se creó un Estado nuevo y original, distinto y diferente del liberalismo que nos había emponzoñado y triturado moral y económicamente. Se construyó un Estado al servicio de la nación, no un Estado, por favor, totalitario y absorbente, porque toda nuestra filosofía política, que descansaba en el pensamiento tradicional y en José Antonio Primo de Rivera, nos hablaba de una sociedad jerarquizada y organizada, donde había familias y municipios y sindicatos, y colegios profesionales, y era a través de ellos instituciones básicas de una comunidad política, como el pueblo participaba en la tarea legislativa del Estado. Es más, incluso en Vázquez de Bella, que tan directamente inspira la filosofía política del Estado Nuevo Español, se dice: el menor Estado posible y la mayor sociedad posible. Un Estado fuerte, por supuesto, y con autoridad, pero no para encorsetar a la sociedad, para destruirla o atomizarla, sino para vivificarla, estimularla, organizarla y jerarquizarla. Y junto con esta doctrina de una sociedad emancipada y libre, la frase no es mía, sino que es del pensamiento tradicionalista, una política auténticamente social. Lo que hizo Franco, recogiendo el pensamiento y la filosofía del tradicionalismo y el pensamiento nacional sindicalista de José Antonio, otra gran lección para nuestros pueblos fue arrancar la bandera de lo social del marxismo, porque en definitiva arrancaba lo que era nuestro, mientras que para el marxismo la bandera de lo social era una pura hipocresía, era una inmensa farsa que solo pretendía atraer a los trabajadores. Y lo cierto es que el marxismo jamás en España, cuando estuvo en el poder, opresionó el poder mediante la huelga salvaje, mediante la amenaza, mediante el terrorismo, mediante la quiebra de la economía, jamás pudo conseguir para los trabajadores de España las mejoras sociales que se consiguieron por un Estado nacional y social, como fue el Estado nacional y social del 18 de junio. Nunca. Pleno empleo, salarios más que suficientes, becas para los hijos de los trabajadores, bien dotados desde el punto de vista intelectual, para que no se perdiese ni una sola vocación, la de un joven, aun cuando fuese humilde, que estuviese intelectualmente bien dotado, y las universidades laborales, y la política de la vivienda.
Y España iba creciendo, y España vivía en paz, y se había hecho la reconciliación nacional. Y los españoles se entendían y se abrazaban los unos con los otros, porque una mística nueva, una forma distinta, un talante diferente de entender la vida y enfrentarse con ella, había fascinado a todos los españoles. Y ahora os preguntaréis, y si todo esto es así, ¿cómo ocurre lo que está sucediendo hoy en nuestra patria? Y esto es lo que yo vengo a explicaros. Y explicaros a vosotros españoles, que seguramente lo intuís, pero quizá no con la perfección, ni con la minuciosidad, ni con la claridad que exige un problema tan grave como es el ser o no ser de nuestra patria. Y al tiempo que hago esta exposición para los españoles, ofrecer a los chilenos y a Chile, para si es posible aprender la lección en cabeza ajena, este problema supremo del ser o no ser de España. Las cosas empezaron no en los estratos humildes, no. Las cosas empezaron siempre donde están las cabezas, donde se piensa, y también cuando no hay fe, donde se cavila y donde se duda. Y cuando la cavilación y la duda frente a la afirmación existencial, esencial y dogmática se produce, allí ya el adversario ha abierto la primera portezuela para entrar dentro de esa inmensa fortaleza política, económica y social que fue la España de Francisco Franco. El día en que empezó a entenderse que todo era economía. El día en que empezó a decirse que todo era desarrollismo. El día en que empezaron los técnicos a ocupar el puesto y hacer política sin querer hacer política. El día en que la política dejó de existir, porque todo lo que importaba era cuotas más altas, renta de cápita más elevada, todo era bienestar, todo era subir, subir, subir en las estadísticas para compararlas con las de otros pueblos. Ese día algo fundamental había empezado a quebrar en el Estado nacional y social del 18 de julio. Y no es porque no haga falta el desarrollo y las cotas de bienestar y las estadísticas y los índices, pero cuando se proclama desde el poder que no importa el Estado de Derecho, sino simplemente el Estado de obras, cuando se afirma desde el poder, o al menos desde zonas inmediatas al poder constituido, que hay un crepúsculo de las ideologías y que las ideologías no importan, entonces está fabricando un instrumento aséptico, un instrumento sin contenido, perfecto, pero que puede ser utilizado por el adversario. Y como el vacío político tiende a llenarse en la medida en que los cuadros dirigentes del régimen político español empezaron a entender que no hacían falta las ideologías, en que bastaba con tener un estado de obra, en ese mismo momento la asexia política y el vacío consiguiente empezó a llenarse por otra filosofía y por otro pensamiento y por otra doctrina que estaba escondido pero no dormido y en acecho. El día en que se pudo proclamar desde el establecimiento, desde el cuadro dirigente, desde puestos fundamentales del Estado, que ese cuadro dirigente era liberal pero reprimido, se estaba diciendo que eran reprimidos porque las circunstancias lo exigían, pero que ellos, por dentro, en su intimidad, en su cabeza y en su corazón y en su voluntad, querían el regreso al liberalismo, volver a las andadas, entender que el liberalismo era la normalidad constitucional, mientras que el régimen, aun cuando fuese muy largo, aun cuando hubiese alcanzado esas cotas de desarrollo, aunque tuviese al frente la figura irrepetible de Francisco Franco, el general más joven y la espada más limpia de Europa, era un paréntesis largo pero circunstancial que había que cerrar cuanto antes, o esperar a la muerte de Francisco Franco por el carisma que Franco tenía con relación a nuestro pueblo.